Hola, ¿cómo están muchachos? En este día vamos a ver lo que es el ejercicio supervisado para enfermedad arterial periférica, que nos dice la American Heart Association en relación con esto, y vamos a tratar de dar algunas pautas específicas para tener mejores prácticas con nuestros pacientes. Entonces, entrando a esto, vamos a ver los objetivos. Nuestros objetivos del día de hoy es básicamente aprender los conceptos básicos para que podamos desarrollar un programa de entrenamiento físico en pacientes con enfermedad arterial periférica sintomática. Asimismo, vamos a aprender cómo implementar un programa de entrenamiento físico para estos pacientes. Es decir, no solo vamos a desarrollarlo, sino que también vamos a aprender a implementarlo en nuestro contexto, ahí donde estamos nosotros, en nuestros centros de trabajo, en los programas de rehabilitación cardíaca o algún anexo que pueda tener el programa también. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el entrenamiento en pacientes con enfermedad arterial periférica, qué implicaciones tiene, cómo lo vamos a desarrollar, por qué lo vamos a desarrollar también y cuál es la forma óptima de realizarlo según la American Heart Association. Ahora, podríamos decir, ¿será que el ejercicio sirve en estos pacientes? ¿Será que realmente pueden llegar a optimizar o hacer parte de su tratamiento rutinario? Y es que sin duda, sobre todo el ejercicio en tapiz rodante, en cinta rodante, en banda caminadora, como lo llamemos en nuestros diferentes lugares, este entrenamiento supervisado ha mejorado o ha demostrado más bien que mejora la distancia recorrida en metros, medida en metros en pacientes con claudicación intermitente, es decir, con enfermedad arterial periférica, y además estos beneficios se van a dar por diferentes mecanismos, tanto locales como sistémicos, que vamos a tratar de desarrollar con la prescripción de ejercicio físico en estos pacientes. Bien sabemos, bien entendemos de la fisiología del ejercicio físico, que nuestro gasto cardíaco está determinado por la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, es decir, si queremos mantener un gasto cardíaco o aumentar el gasto cardíaco, vamos a tener que aumentar una o ambas de las variables, frecuencia cardíaca o volumen sistólico. Nuestro gasto cardíaco en reposo ronda los 5, 6 litros, tal vez 4, dependiendo de la antropometría de cada persona. Y generalmente en ejercicio físico vigoroso, moderado y vigoroso, vamos a aumentar este gasto cardíaco entre 3 a 5 a 6 veces o más, dependiendo de la adaptación que tenga cada uno de nuestros pacientes. Como podemos ver en la imagen, el gasto cardíaco va a distribuirse en los diferentes órganos, siendo en el ejercicio el músculo esquelético el que más va a aumentar la circulación o el que más va a ser beneficiado a través del gasto cardíaco, aumentando el flujo sanguíneo a aproximadamente unos 20 litros por minuto en ejercicio extenuante o en ejercicio vigoroso en comparación con el 0,75 o 0,75 litros por minuto que lo hacemos en reposo. Como pueden ver, la piel también tiene su importancia como mecanismo regulador del ejercicio, pero sobre todo vamos a centrarnos en lo que es el músculo esquelético y olvidarnos de órganos tan importantes como lo es el cerebro, como lo son los intestinos también, o el sistema digestivo, que van a ver menguada o disminuido su flujo sanguíneo de forma importante durante el ejercicio físico. Ahora, vamos a tener claro algunos conceptos y por qué la enfermedad arterial periférica nos da tanto problemas o por qué la enfermedad arterial periférica también va a beneficiarse de la prescripción de ejercicio físico. Y ustedes pueden ver en la parte superior de la imagen cómo vemos un vaso sanguíneo con la respuesta fisiológica al estrés. Entonces, vamos a ver un flujo laminar, un flujo normal a nivel del vaso sanguíneo. Vamos a ver donde va a haber una vasodilatación con el aumento del flujo sanguíneo endotelial, con una respuesta que va a ser dependiente del suministro y de la demanda de oxígeno que vamos a tener, provocando un aumento de la presión distal del vaso sanguíneo sin que exista una alteración del flujo sanguíneo, sino que vamos a tratar de mantener con un aumento de presiones un flujo laminar aquí. ¿Y cómo se nos vamos a manifestar clínicamente este? Bueno, vamos a ver un índice tobillo-brazo normal, vamos a ver cómo la demanda de oxígeno es suplida de forma eficiente, además que vamos a tener una oxidación adecuada de nuestros tejidos
y todo esto se va a traducir en un menor estrés oxidativo. Así que esto es lo que vamos a buscar, tratar de desarrollar o tratar de promover en nuestros pacientes con enfermedad arterial periférica. Ahora, ¿qué pasa en un vaso sanguíneo enfermo? Vamos a ver un flujo turbulento alterado por esa estenosis, por esta obstrucción que se da a nivel del flujo sanguíneo. Así que vamos a tener un suministro de oxígeno, de sangre oxigenada disminuido, lo cual evidentemente se va a combinar o va a dar como resultado también una demanda de oxígeno disminuida y además vamos a tener una capacidad del vaso sanguíneo alterada donde no va a tener una adecuada forma de vasodilatarse, sino que va a tener una alteración de la vasodilatación. Todo esto se va a manifestar en una incapacidad que tiene nuestro organismo, nuestro metabolismo de mantener un flujo laminar y convertirlo en un flujo turbulento que va a manifestarse después como un ABI, un índice tobillo-brazo disminuido, como una demanda de oxígeno que no va a ser suplida de forma adecuada, manifestándose en una oxidación ineficiente y por supuesto todo esto siendo un alto estrés oxidativo. Ustedes pueden ver a su mano izquierda donde también tenemos vasos colaterales tratando de compensar esta alteración a nivel del vaso sanguíneo. Así que esto es lo que vemos en nuestros pacientes y lo que vamos a buscar es tratar de mediar, tratar de facilitar o tratar de al menos llevar a un punto reversible dentro de lo posible nuestro vaso sanguíneo enfermo. Aquí podemos verlo de otra forma, la misma explicación. Vamos a tener un vaso sanguíneo que está obstruido en su luz por la enfermedad arterial periférica, traduciéndose en una reducción del flujo sanguíneo y del consumo de oxígeno, provocando una disfunción endotelial, llevándonos a isquemia, a inflamación sistémica que va a manifestarse provocando lesiones en el vaso sanguíneo, llevándonos a denervación, sobre todo en miembros inferiores, atrofia y además una expresión alterada en la miocina de nuestros músculos, provocando un metabolismo alterado del músculo esquelético, lo cual va a traducirse también en una baja capacidad aeróbica, en una menor resistencia y fuerza muscular. Y cuando nosotros intervenimos en el ejercicio físico, justamente en esto es donde tratamos de romper ese ciclo vicioso que, que se da en la enfermedad arterial periférica. Y lo que buscamos es mejorar la capacidad aeróbica muscular, mejorar la fuerza muscular, mejorar la resistencia muscular, traduciéndose clínicamente en una mejoría en la marcha, rompiendo ese deterioro de la marcha y, por supuesto, disminuyendo el ciclo que nos va a llevar al desacondicionamiento físico, traduciéndose o combinándose con los factores de riesgo cardiovascular clásicos como son la hipertensión, la dislipidemia, la hiperglicemia, traduciéndose en un riesgo trombótico aumentado y por supuesto un empeoramiento de la enfermedad arterial periférica. Así que aquí es donde vamos a tratar de romper ese ciclo vicioso que se da en la enfermedad arterial periférica. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Porque el ejercicio entonces realmente nos va a mejorar esto, la sintomatología, la función muscular? ¿Por qué nos va a mejorar la enfermedad arterial periférica como tal? Bueno, sabemos que a nivel muscular va a haber una producción, incluso una multiplicación y un aumento de la función mitocondrial, pero también del número de mitocondrias. Esto nos va a traducir también una mayor fuerza muscular y también resistencia muscular. Recordemos la fuerza, la capacidad máxima que tenemos de la contracción muscular y la resistencia es la capacidad máxima que tenemos o que logramos reducir la fatiga o sostener la fatiga por un tiempo prolongado. Además, esto se va a manifestar como una mejor economía en la marcha. Vamos a tener una mejora biomecánica a la hora de caminar también y un umbral o una tolerancia mejorada al dolor iniciado por la claudicación intermitente. Entonces, podemos verlo en este esquema a mano derecha de ustedes, muchachos, donde vemos que el entrenamiento físico me va a mejorar la óxido nítrico sin tasa, me va a aumentar las prostaciclinas, también disminuyendo los radicales libres, va a aumentar o el factor de crecimiento endotelial, disminuyendo o más bien manifestándose, ¿verdad? Como una posible mecanismo de angiogénesis
va a aumentar la capacidad oxidativa del músculo, la capacidad enzimática del músculo, traduciéndose también como un metabolismo mejorado o un metabolismo con una mejor capacidad de metabolismo muscular también y por supuesto mejorar el flujo sanguíneo. Así que los beneficios del ejercicio son claros, los beneficios del ejercicio son importantes y tenemos que promoverlos en nuestros programas de rehabilitación cardíaca. Ahora, vamos a ver, ¿existen evidencia sólida de que el ejercicio físico en claudicación intermitente tiene beneficio? Pues por supuesto que sí. Hay varios estudios que vienen corriendo desde los 90, los 2000, inicios de los 2000, mediados de la década, la segunda década de los 2000 también, donde aquí podemos resumir algunos y básicamente se los voy a poner de una forma bien sencilla. Lo que vamos a encontrar es una mejoría en lo que es la distancia de inicio de claudicación, es decir, los metros que recorre el paciente para iniciar con sintomatología mejora francamente, pero además también mejora la distancia total recorrida que hacen nuestros pacientes con enfermedad arterial periférica. Es decir, caminan más y les duele menos. Es decir, esa curva se desplaza a la derecha con un mayor rendimiento en metros, donde vamos a ver que los pacientes van a tolerar caminatas mayores y además van a durar más metros o van a recorrer más tiempo, más metros o van a durar más minutos o segundos para iniciar con dolor por claudicación intermitente. Y esto es consistente en estudios a 12 semanas, así como hasta 52 semanas. Es decir, estudios que nos van entre los 3 meses, el año, han demostrado ser igual de efectivos. Y por supuesto, como ustedes pueden ver en los datos de aquí, cuanto más tiempo sostengamos este entrenamiento, mayores beneficios vamos a obtener. Entonces, vamos a dividir en cuatro grandes estudios, aunque que existen más, pero hay cuatro grandes estudios que nos han demostrado la importancia del ejercicio en enfermedad arterial periférica, al menos corridos con evidencia sólida, aleatorizados de forma adecuada. El estudio, vamos a mencionar, del 1 al 3 con un total de 196 pacientes, lo resumimos de esta forma, y es que vemos un aumento de la distancia recorrida sin dolor del 110%, o sea, más del doble de la distancia que el paciente recorre sin dolor. Además, hay una distancia máxima recorrida, es decir, la cantidad de metros que el paciente recorre en todo su trayecto de un 52%. No aumentan los marcadores inflamatorios, es decir, no vemos mayor daño en estos pacientes, que podría alguien cuestionar, ¿verdad?, de posibles lesiones o algo por el estilo, pero no se ha demostrado eso. Y además la capacidad que tiene el eritrocito de deformarse para crear un flujo laminar mejoró significativamente en el grupo de ejercicio en comparación con el grupo de dolor. Y ojo, vean la importancia, ninguna mejoría en el grupo control. Es decir, los resultados son sólidos, los resultados son repetidos en diferentes estudios y nos dan un panorama claro del beneficio que tiene el ejercicio. El estudio 4 del 2013 nos compara dos protocolos de caminata. Uno, que es caminata en cinta rodante tradicional, pero llevando al paciente a molestias que sean de moderadas a graves, es decir, una escala del dolor en claudicación intermitente de 3 a 4 versus entrenar al paciente al inicio del dolor. Es decir, una vez que el paciente inicia con dolor, se detiene en comparación con el paciente que trabaja hasta llegar prácticamente al dolor insoportable. ¿Qué encontraron en este estudio? Bueno, que no hay diferencias entre ambos grupos. Es decir, parece, según este estudio, que el entrenamiento hasta que inicia el dolor versus en cuando llegamos hasta el dolor moderado, casi severo, da los mismos resultados. Encontramos distancia de caminata sin dolor mejorada hasta un 120%, y además la distancia máxima de caminata en un 100%, siendo muy similar, con una diferencia estadística no significativa entre los grupos, muy similar como pueden ver ahí. Es decir, parece que ambos tipos de entrenamientos tienen su efectividad similar. Ahora,
podemos ver lo que es banda caminadora, pero ahora vamos a ver lo que es el ergómetro de pies o el ergómetro, el cicloergómetro, ¿verdad? De pies como lo conocemos muchos, y diferentes estudios también lo han demostrado así. Es decir, hay estudios que han ido desde 6 semanas hasta 24 semanas donde se ha encontrado una mejoría en lo que es la distancia total recorrida y la distancia del inicio de dolor significativa. Claro, cuando nosotros lo vemos en comparación la banda caminadora con el ergómetro de pies, sin duda la diferencia es a favor de la banda caminadora. Así que nuestra recomendación o la recomendación que parece ser más efectiva es precisamente realizar el ejercicio físico en banda caminadora en los pacientes que así esté disponible. Ahora, más adelante vamos a ver que muchas veces esto no es posible por diversas condiciones de los pacientes, pero lo ideal es que el paciente sea entrenado en banda caminadora. También hay entrenamientos en ergómetros de brazos, donde una serie de estudios que han comparado el ergómetro de brazos versus el ergómetro de pies han demostrado también una mejoría en lo que es la pedaleada, ¿verdad? O los watts máximos que hacen recorridos en distancia los pacientes sin dolor de un 50% y un 30% en la máxima distancia medida en watts en ergómetro de brazos. Es decir, el ejercicio en brazos, el ejercicio en pies y el ejercicio en bandas caminadoras es efectivo para la enfermedad arterial periférica, pero si nosotros lo ponemos en una escala, vamos arriba como principal, banda caminadora, después vamos con brazos, después vamos con pies. Entonces, es importante que nosotros tengamos esto claro también cuando vayamos a entrenar a nuestros pacientes. Ahora, entonces, vamos a ver, ¿será que el ergómetro de, de, de brazos es mejor que la banda caminadora? Bueno, hay un estudio que comparó esto y lo que ve es básicamente la eficacia relativa en 12 semanas de entrenamiento en la cinta caminadora 3 veces por semana versus el entrenamiento en ergómetro de brazo o en combinación también versus el tratamiento usual, que así lo llaman el tratamiento usual, es decir, el tratamiento sin ejercicio físico en los pacientes. ¿Qué es lo que se encuentra entonces? Bueno, se encuentran que con el ergómetro de brazos se da una mejoría de 133 metros en la banda caminadora de 91,6 en combinación de 62 metros. La distancia máxima recorrida en ergómetro de brazos es de 182 metros, en banda caminadora de 295 metros. Ojo, esto es medido en watts, evidentemente, en ergómetro de brazos, y en combinación 217 metros, dando también como algo importante es que ninguno de los sujetos de control tuvo mejoría. Es decir, esto nos da una luz clarísima de que el ejercicio físico, tanto combinado, ergómetro de pies con ergómetro de brazos, como el ejercicio solo en brazos o solo en banda caminadora, es efectivo para obtener los resultados que queremos en nuestros pacientes con enfermedad arterial periférica versus el no hacer nada, que sabemos que no van a obtener beneficios y probablemente hasta perjuicios vayan a obtener también. Aquí lo podemos ver ahora graficado de esta forma y lo que vamos a ver es que vamos a comparar el ejercicio médico óptimo versus el stent a nivel de miembros inferiores versus el ejercicio físico supervisado, encontrando que lo que es el tiempo pico de caminata, es decir, la cantidad de minutos que el paciente tolera caminar, mejora mucho más por el ejercicio físico supervisado y es muy similar el tiempo de aparición de la claudicación con el ejercicio físico supervisado y el stent en miembros inferiores, en comparación con el tratamiento médico óptimo que no logra los mismos resultados. Entonces, hay un término, ¿verdad? En inglés, el SMART o el CLEVER, donde podemos verlo aquí, ¿verdad? Que significa básicamente es inteligente, es decir, es algo que es razonable realizar y es que es rentable. El ejercicio físico supervisado en enfermedad periférica es rentable, es más barato. Ustedes pueden verlo aquí. ¿Cuánto cuesta un año de vida en estos pacientes con ejercicio físico versus tratamiento médico óptimo? Bueno, $24,070. Con un stent versus el ejercicio, el
costo de año vida es de $122,600. Así que es rentable, es costo beneficioso en comparación con el ejercicio físico supervisado, en comparación con el tratamiento médico óptimo y con el stent en miembros inferiores también. Así que es rentable, es costo efectivo. Además, ¿verdad? Y nos vamos ya a contextos, ¿verdad? De otros tipos de seguros, vamos a ver y se hace el cuestionamiento, porque si sabemos, ¿verdad? Que hay un mayor gasto a nivel de stents, porque si sabemos que hay algunos beneficios que parecen ser menores, ¿por qué no se invierte más en el ejercicio físico? Bueno, hay diversas razones, ahí no vamos a entrar en controversias en relación con esto, ¿verdad? Y los cirujanos pues se encargarán de la parte que les corresponde, pero nuestro deber es prescribir el ejercicio de forma adecuada. Entonces, aquí podemos ver qué tipo de clase de recomendación y qué nivel de evidencia tiene el ejercicio físico en pacientes con enfermedad arterial periférica. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Tenemos que es un clase 1 y nivel de evidencia A, que los pacientes con claudicación intermitente se les recomienda un programa de ejercicio físico supervisado para que mejoren su estado funcional y la calidad de vida y asimismo van a reducir la sintomatología en los miembros inferiores. Sigue, como uno ve también, que un programa de ejercicio físico supervisado tiene que ser una opción de tratamiento para estos pacientes antes de una posible revascularización. Antes de esto, es decir, lo ideal es que estos pacientes pasaran primero por un plan de ejercicio físico supervisado y tenemos otros niveles, ¿verdad? A nivel comunitario también de cómo podemos hacer diferentes estrategias. Ok, entonces, dando todo esto, ¿cómo nosotros vamos a montar o cómo vamos a tratar de desarrollar e implementar un programa de ejercicio físico supervisado en enfermedades con enfermedad arterial periférica? Bueno, lo primero es que tiene que ser ejercicio estructurado, tiene que ser individualizado, tiene que ir basado en el tipo, en la frecuencia, en la intensidad, en la duración del ejercicio. Tiene que dar recomendaciones de progresión del ejercicio para garantizar que realmente nuestro cuerpo, el cuerpo de ese paciente se encuentre con un desafío para él. Recuerden el principio de la supercompensación del ejercicio físico, la prescripción del ejercicio físico. Tenemos que aumentar la intensidad y los niveles a medida que el estado funcional del paciente va mejorando con el día a día. El ejercicio tiene que ser llevado a cabo en un hospital. Estamos hablando de este tipo, pacientes de alto riesgo, en un hospital, en un centro ambulatorio puede ser. Tenemos que trabajar con banda caminadora, caminata intermitente también. Puede ser independiente o puede estar dentro de un programa de rehabilitación cardíaca, pero no exclusivamente en un programa de rehabilitación cardíaca. Tiene que estar supervisado por personal calificado, personal con un buen entrenamiento. La formación durante un mínimo tiene que darse, perdón, la sesión de entrenamiento que tiene que darse por un mínimo de 30 a 45 minutos por sesión. Y estas sesiones tienen que darse como un mínimo de 3 veces por semana, 12 semanas, para cumplir 36 sesiones de ejercicio físico supervisado al menos. Esto va a implicarnos caminatas, vamos a irnos hasta una claudicación moderada a máxima y cuando llegamos a máxima vamos a detenernos, alternando con periodos de descanso. No podemos olvidar que tienen que tener periodos de calentamiento y de enfriamiento adecuados, que tienen que estar absolutamente en todas las sesiones y el paciente no puede pasar por encima de estas sesiones. Ahora, también podemos tener programas ambulatorios, son programas, ¿verdad?, que se dan en el entorno del paciente, es autodirigido, pero también siempre va a haber un proveedor de atención médica que va a dar un régimen adecuado y que va a dar una supervisión constante. Tenemos que garantizar que el paciente comprenda lo que se le está enseñando también y, por supuesto, tiene que ir acompañado del manejo del resto de factores de riesgo cardiovascular con el manejo en el cambio del comportamiento. Podemos recordar el modelo transteorético, Prochaska y Clemente, o algún otro que dominen ustedes en sus diferentes centros. Así que tiene que ir acompañado de otras intervenciones también. Recordemos que cada vez que un paciente ingresa a un programa o algo similar, tiene que tener una valoración inicial donde vamos a hacer un examen físico completo, una historia clínica completa
donde vamos a hacer una valoración funcional, sea en la primera consulta o citándolo para una valoración funcional posterior, vamos a realizar una prueba de estrés, una prueba de campo, puede ser una caminata de 6 minutos, una prueba de estrés, una ergoespirometría, lo que tengamos a mano. Vamos a ver diferentes pruebas de rendimiento físico donde cada centro va a adecuar a lo que él realice. Además, es importante que nosotros siempre documentemos, perdón, el estado basal de nuestro paciente, cuestionarios de discapacidad, de calidad de vida, de estado funcional, pero que lo documentemos al inicio y posteriormente al final. Siempre eso tiene que ser una buena práctica en un programa de rehabilitación cardíaca. Documentar, tener los datos para medir efectividad, para medir que si lo que estamos haciendo es adecuado y por supuesto para mantener la calidad de un programa de rehabilitación cardíaca. Podemos ver ejemplos de lo que nos dice la Asociación Americana del Corazón, American Heart Association, de cómo ellos utilizan. Cada uno adaptará a su contexto, ¿verdad? La ficha que utilice o el documento que use para sus pacientes. Aquí podemos ver, por ejemplo, si vemos si tiene úlceras, eh, tamizajes de dolor, podemos ver el LAVI, podemos ver diferentes factores de riesgo cardiovascular, parte del examen físico, entre otras cosas. Y aquí podemos ver también cómo los pacientes van a tener diferentes cambios, tanto al inicio como al final del tiempo total caminando, de la frecuencia cardíaca en reposo, la distancia a la cual inicia con dolor, entre otros parámetros que vamos a medir de forma objetiva para darle su inicio y su final al paciente y para corroborar la progresión que haya tenido el paciente. Podemos ver aquí también otro parte de la hoja que vieron anteriormente, la ficha que utilizan en la American Heart Association para algunos centros, también cómo miden las caminatas de 6 minutos, cómo miden los METs en la cinta caminadora, entre otros. Ok, entonces, vamos a ver. Revisamos anteriormente y nos damos cuenta que el ejercicio en banda caminadora parece ser el más efectivo, parece ser el ejercicio que realmente va a producir mayores beneficios en nuestros pacientes, así que lo vamos a considerar el estándar de oro. Los estudios son consistentes, es la mejor forma de hacerlo. Ahora, ¿cómo vamos a prescribirlo? Y es que lo vamos a prescribir mediante pruebas funcionales que acabamos de mencionar. Es decir, vamos a tener un parámetro donde vamos a tomar decisiones. El paciente tiene que familiarizarse con la banda. No sé si ustedes se han montado alguna vez en una banda caminadora, pero cuando uno se sube a una banda caminadora, cuesta al inicio. Entonces, muchos de nuestros pacientes nunca se han subido en una caminadora. Así que vamos a familiarizarlos primeros, vamos a permitirle que el paciente vea su velocidad, vaya adecuándose a la cadencia, a la forma de caminar, ver a nivel ortopédico si existe alguna otra cosa también. Las sesiones van a consistir en sesiones que van a dar una intermitencia o va a trabajar por intervalos de caminata y descanso según la claudicación que realice el paciente. Nuestra meta ahorita la vamos a ver en minutos a dónde vamos a llegar, pero vamos a buscar también esta meta. Por supuesto que tenemos que enseñarle a nuestros pacientes la escala de claudicación para que él nos guíe en cuándo hay un dolor moderado, cuándo hay un dolor severo y cuándo vamos a hacer los diferentes cambios en nuestros pacientes en la prescripción del ejercicio físico. Vamos a ver básicamente dos tipos de escalas. Esta, que es la de 0 a 4, donde 0 significa que no tiene dolor, nivel de reposo. Dolor leve, que apenas hay una molestia a nivel de las piernas. El dolor moderado es un dolor en el que ya el paciente se está ejercitando y tiene que bajar un poco la intensidad del ejercicio. O el dolor intenso, que ya es un ejercicio que no le va a permitir continuar. O el dolor inaguantable, que es el dolor más fuerte que no va a lograr tolerar. Tenemos otra escala también a nivel de AHA, donde simplemente vamos de 0 a 5 ahora y el dolor máximo se convierte en dolor moderado y siendo 5 ahora la escala de dolor severo. Nosotros normalmente utilizamos la escala de 0 a 4, nos parece más sencillo utilizarlo para nuestros pacientes. Ok, entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a resumirlo así.
Vamos a colocar al paciente en una banda caminadora después de haber entrenado, después de haber ya visto la biomecánica de la marcha, después de haber determinado tener pruebas de campo, nuestro paciente va a iniciar y va a iniciar una velocidad o una inclinación inicial que va a provocar una claudicación idealmente entre los 2 a los 5 minutos. Es decir, tenemos que llevarlo a un nivel en que el paciente nos empiece a claudicar entre los 2 y 5 minutos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a ir realizando aumentos progresivos del tiempo de caminata. Vamos a detener y a sentar al paciente cuando el dolor de intensidad o el nivel de intensidad sea moderado y vamos a reiniciar cuando el paciente esté ya sin dolor. Vamos a repetir esto durante 30 a 60 minutos. Como vemos, para que esto sea efectivo, necesitamos estar a la par del paciente. Necesitamos hacer una supervisión adecuada con nuestro paciente a la par ahí también. Vamos a ir aumentando o realizando aumentos progresivos en la inclinación y la velocidad a lo largo del tiempo, conforme el paciente vaya mejorando la mejoría en la sesión de la marcha. Y aquí podemos ver un ejemplo de cómo podemos supervisar al paciente durante la sesión de ejercicio, donde vamos a ver la velocidad, vamos a ver la calificación, el inicio del dolor, en la escala que tiene, el tiempo que lo logra, y vamos a ir poco a poco aumentando eh, el tiempo o la velocidad. Y aquí lo vamos a ver resumido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Resumido aquí, en cinta caminadora, vamos a ir a una velocidad que sea cómoda para el paciente para caminar. Vamos a ir ajustando la pendiente según sea necesario para llevarlo a claudicar en una escala de 3 a 4 de 5 en la escala de 5 o llevarlo a 3 o a 4 en la escala de 4. ¿En cuánto? En 5 a 10 minutos. Es decir, si nos claudica antes, probablemente tenemos que bajar. Si nos claudica mucho después, probablemente tenemos que subir de una vez. Vamos a hacer que el paciente se siente, descanse hasta que el dolor desaparezca y vamos a repetir esto. Entonces, ¿cómo vamos a iniciar? Vamos a hacer una valoración inicial de nuestro paciente. Una vez que hicimos esa valoración, vamos a determinar cuál es la velocidad y la inclinación adecuada para él. Si el paciente logra caminar continuamente 8 o 10 minutos o más incluso de esto, vamos a aumentar la inclinación en un 1%. Si el paciente sigue con eso, entonces vamos a ir aumentando poco a poco hasta que el paciente logre caminar entre 8 a 10 minutos con una inclinación del 10%. Una vez que logremos esto, vamos a subir 0.1 millas por hora en la próxima sesión. No menciono aquí, pero antes lo que se decía era que iniciáramos con 2 millas por hora y que con 2 millas por hora vamos y vamos subiendo la inclinación en un 1% hasta llegar a ese 10%. Puede ser, pero hay pacientes que requieren menos que las 2 millas, hay pacientes que 2 millas se les queda corto también, así que cada prueba tiene que ayudarnos a determinar esto de forma adecuada. Entonces, una vez que llegamos a esto, vamos a llegar a 3 millas por hora y una vez que llegamos a 3 millas por hora, continuamos el aumento de la inclinación. Ahora, ¿qué pasa si nuestro paciente se detiene y no logra hacer esto? Bueno, nos quedamos ahí hasta que lo logre realmente, hasta que lo logre, y eso requiere paciencia, requiere supervisión continua con nuestros pacientes. Nuestra meta es llegar a una inclinación de un 15% a una velocidad de 3 millas por hora y de ahí ir subiendo pura velocidad después y quedarnos en ese 15% de inclinación. Pocos pacientes lo logran, pero con una buena supervisión podemos llegar al máximo posible de cada paciente y realizar las mejorías que vimos anteriormente, ¿verdad? En marcha, no solo en total de metros, sino también en inicio de dolor. Ok, todo se oye muy bonito, pero en el mundo real, ¿qué hacemos, verdad? Porque muchos de nuestros pacientes no se pueden ni siquiera subir a una cinta caminadora. Tienen problemas de equilibrio, tienen problemas ortopédicos, tienen alguna discapacidad neurológica, no sé, muchas cosas que pueden suceder en nuestros pacientes. Así que lo que vamos a hacer es usar métodos alternativos también. Podríamos trabajar con diferentes aparatos, ¿verdad? Hay unos cintas caminadoras que tienen un arnés también para sostener a nuestros pacientes. Existen diferentes
métodos que podríamos utilizar en ellos también. Ahora, importante también tener en cuenta que muchos de los estudios que anteriormente mencionamos, cuando el paciente caminaba menos de 2 millas por hora, era excluido. Y muchísimos de nuestros pacientes no logran caminar a 2 millas por hora. Muchísimos, muchísimos, muchísimos también. Podemos tener limitación de espacio, podemos tener limitación de equipo también. Así que tenemos que tener siempre una alternativa. Idealmente, repito, y si quiero, ¿verdad? De que no se malentienda, pero sí que idealmente tenemos que entrenarlos en banda caminadora, pero si no, podemos hacerlo también en ergómetros de brazos, ya vimos los beneficios, podemos hacer en un ergómetro recumbente también, paciente obeso, paciente con alguna discapacidad motora severa también, o con un ergómetro vertical de pies también. Y aquí entra todo lo que nosotros vamos aprendiendo y que no está en los libros, que es ese arte, esa ciencia, ¿verdad?, que hacemos con la rehabilitación cardíaca, de colocar a un paciente, de hacer diferentes ayudas técnicas que no están ahí también, de adaptar al contexto de cada uno, así que es donde entra nuestra creatividad también. Podemos ver entonces otro tipo de ejemplos. Ahora trabajando ya no con un ergómetro, o perdón, una banda caminadora, sino con un ergómetro, en este caso de brazos, donde vamos a iniciar a una velocidad o una revoluciones, perdón, por minuto de 50, 60 revoluciones por minuto y vamos a ir ajustando la resistencia del ergómetro para llevar al paciente en las primeras 6 sesiones a una percepción del esfuerzo, escala de Borg 12 a 13. Cuando logremos esto, vamos a hacerlo en intervalos de 2 a 2, donde 2 minutos va el paciente con el ejercicio, 2 minutos va a descansar también durante una sesión de 60 minutos. Y vamos a ir progresando lo mismo, pero a 3 a 2. Después vamos a pasar a 5 a 1, subiendo la percepción del esfuerzo, aumentando los watts, básicamente. Y la meta nuestra va a ser llegar a una relación 5:1 con una percepción del esfuerzo vigorosa de 14 a 15 en la escala de Port. ¿Se oye fácil? No lo es. Y todo esto lo calculamos con diferentes algoritmos o podemos traslapar también. Tenemos otro ejemplo ahora con el STEP, donde el STEP reclinado nos puede ayudar también, llevando a un paciente a que inicie entre 50 a 80 pasos por minuto. Recuerden que el STEP tiene generalmente una pantalla digital que nos mide la cantidad de pasos. Así que vayamos a entre 50 y 80 pasos por minuto y vamos ajustando la resistencia hasta que el paciente llegue a claudicar entre 3 y 4 en 5 a 10 minutos. Y después de ahí vamos a ir subiendo la carga de trabajo. Si el paciente nos tolera 8 o 10 minutos, entonces progresamos. ¿Cómo? Vamos a subir 10 pasos por minuto. ¿Nos tolera más? Vamos a subir ahora eh, otros 10 pasos por minuto. Si el paciente no nos tolera, vamos a devolvernos o vamos a continuar en esto hasta que tolere con descansos que pueden ser de 1 a 1, pueden ser de 2 a 2, pueden ser 3 a 2 minutos, hasta completar las sesiones de 40, 60 minutos de rehabilitación cardíaca o incluso 30 en pequeños intervalos también. Ahora, siempre tenemos que tener también en cuenta que tenemos que tener la seguridad ante todo del paciente. ¿Qué pasa cuando el paciente se empieza a adaptar? Bueno, nos puede enmascarar síntomas de isquemia, de angina. Entonces, tenemos que estar atentos con esto también. ¿Qué pasa ahora más bien si el paciente no nos logra avanzar? Puede ser que esté empeorando su enfermedad arterial periférica y requiere una nueva valoración de vascular periférico. Así que tenemos que tener cuidados, tenemos que ser prudentes y tenerse la seguridad, por supuesto, sin olvidar todo lo que es equipo biomecánico, asistencia, seguridad del paciente, ante todo, ortopédica, cardiológica también. Tenemos que revisar los pies de nuestros pacientes si hay úlceras, si hay dolor, y si hay úlceras y dolor hay que estar continuamente evaluando a ver qué pasa. Tenemos que evaluar la piel, el color, el vello, el brillo, la textura, todas las características de la piel también. Podemos ver ejemplos, ¿verdad? De cómo puede haber isquemias severísimas donde el tratamiento no es el ejercicio, sino que ya estamos hablando de otro tipo de tratamientos, así que tenemos que ser prudentes ante todo, saber
a cuál paciente le beneficia esto y a cuál paciente no le beneficia. Y ya por último y no menos importante, tenemos que recolectar los datos, tenemos que publicar nuestros resultados. Nosotros tenemos que tener un inicio y un final de nuestros pacientes. No podemos continuar realizando lo mismo si no sabemos si es efectivo o si no sabemos si es inefectivo. O sea, nosotros tenemos que tratar de siempre mejorar. Si algo no sirve, corregirlo, y si algo sirve, potenciarlo y mejorarlo también. Así que tenemos diferentes escalas que podríamos estar continuamente valorando, tanto al inicio como al final de las sesiones. Agradezco mucho el tiempo, agradezco muchísimo el tiempo y esperamos que hayan podido aprender un poquito en este día. Muchas gracias.